Dios les bendiga en esta mañana. Es un gusto nuevamente estar aquí delante de ustedes para aprender en esta mañana en esta escuela dominical. Y en esta mañana abrimos el servicio con este salmo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cuántos vinieron con alegría? ¿Cuántos vinieron con regocijo? Regálele una sonrisa a su hermano, ¿verdad? Voltee, mire hacia atrás, hacia adelante, salude a su hermano y dígale: nos vamos a gozar en esta mañana, vamos a aprender más de su palabra y nos vamos a acercar más a su voluntad. Dios es un Dios de alegría, Dios es un Dios de regocijo, Dios es un Dios de buen humor, ¿verdad? Y Él es precisamente para eso Dios, y Él hace como Él quiere, ¿verdad? Porque Él es soberano. Y en esta mañana le ha placido que usted... Muy bien. Bueno, ya, problema solucionado, ¿verdad? Continuamos con ese mismo gozo, con esa misma alegría. Les comentaba, para eso mismo es Dios, soberano, todopoderoso, y Él hace como Él quiere. Él es capaz de tomar una vaca negra que come pasto verde y da leche blanca, ¿verdad? Porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Y precisamente lo vemos en las clases de esta mañana. Él hace como Él quiere. Y en la clase pasada vimos que toma un hombre que era perseguidor de la iglesia y lo usa para ahora ser promotor de la iglesia. Y desde la clase pasada vimos que es uno de los principales promotores de que el evangelio se esparciera a todo lugar. Y no lo digo de todos aquellos que iban esparciendo la palabra cuando huían de la persecución, no digo de eso, me refiero a que eres el principal promotor de que la iglesia se esparciera a todo lugar. ¿Por qué? Porque fue el que empezó persiguiendo a la iglesia. Y cuando empezó esta persecución, la iglesia pudo salir de Jerusalén. Hasta este momento la iglesia no había salido de Jerusalén. El evangelio no había sido predicado a los gentiles. El evangelio se había quedado con los judíos. Había sido predicado en otras ciudades, pero dentro del marco del judaísmo. El evangelio aún no era predicado a los gentiles. Y les digo, Dios tiene ese humor, ¿verdad? Porque aquellos que miraban a Pablo predicar aquella fe que antes perseguía, se preguntaban: ¿de qué se trata esto? ¿Qué no hace días perseguía esta fe y ahora la está predicando? ¿Es broma o de qué se trata? No, Dios, les digo, Dios tiene ese humor, ¿verdad? De cambiar las cosas, de cambiar las situaciones, porque precisamente para eso mismo es Dios. Él pudo haber utilizado a los más religiosos para esparcir el evangelio. Él pudo haber utilizado a los apóstoles para llevar el evangelio a los gentiles, pero para que el evangelio sea esparcido a muchos más lugares. Pero en esta mañana Pablo vimos cómo iba hacia Damasco y había pedido cartas a los principales para perseguir a los de este camino, aún hasta Damasco. Había empezado en Jerusalén, pero él quiso llevar esa persecución mucho más allá y fue hasta Damasco. Y camino a Damasco se le aparece Jesús. Le dice: ¿por qué me persigues? Y es ahí donde empieza el proceso de conversión de Pablo. Es llevado a la ciudad. Ya en la ciudad Dios le habla a Ananías para que vaya y llore por él. Ananías mostró cierto recelo en ese momento, pero Señor, hemos escuchado que ese hombre le ha hecho mucho mal a la iglesia y que aún tiene autoridad de los principales para perseguirnos hasta acá. Tú no te preocupes, Ananías, porque instrumento me es para que el evangelio sea predicado a todos los lugares. Y yo le voy a enseñar lo que es necesario que sufra por la causa del evangelio. Así que oran por Pablo. Pablo desde que se levanta y empieza a predicar. Y empezó a predicar por un buen tiempo.
y empezó a predicar y aquello que él comenzó haciendo lo van a hacer contra él, lo van a perseguir, lo van a querer matar. Es precisamente por eso que él tiene que huir de Damasco. Se entera que hay una orden para que lo maten. Los hermanos, con mucho cuidado, cuidan la ciudad y lo hacen que descienda por una canasta y regresa a Jerusalén. Y ya en Jerusalén, los hermanos sí tenían algo de cuidado y no se querían juntar porque sabían que era un perseguidor de la iglesia. Pero para eso mismo estaba Bernabé, y Bernabé da testimonio de cómo él había predicado con valentía el evangelio, de cómo había esparcido la palabra en Damasco y de cómo había sido perseguido. Pero ya mismo allí en Jerusalén se le van a levantar de los griegos y van a contender contra él y también lo van a querer matar. Y es ahí donde lo van a llevar hacia Cesarea, porque lo quieren matar, y de Cesarea se va a ir a Tarso, su lugar de origen, su lugar natal. Y la palabra nos dice que en ese tiempo la iglesia gozaba de paz en este tiempo. Aquí estamos en el año 40. Pedro va a aparecer al final del capítulo 9, va a aparecer predicando en Lidia, donde va a haber un milagro, va a haber una sanación, y de Lidia se va a ir a predicar a Jope, y en Jope Dios también la va a utilizar de gran manera, y lo va a utilizar resucitando a Dorcas. De ahí vamos a comenzar la clase del día de hoy. Pedro se encuentra en Jope, pero lo que está pasando en el capítulo 8 nos va a hablar, vamos a abrir con un escenario completamente diferente, ¿verdad? Dejamos a Pedro en Jope, aquí, y de aquí nos vamos a ir a Cesarea, una ciudad al norte, 45 kilómetros al norte de Jope, ¿verdad? Y abrimos el capítulo 10 de Hechos, dice: y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí voy a hacer una pausa antes de continuar. El capítulo abre hablando de este hombre llamado Cornelio. Nos dice que era un centurión. Un centurión es un soldado que está a cargo de 100 es uno que está a cargo de 100 soldados, de un regimiento de 100 soldados. Como vemos, es un hombre temeroso de Dios con toda su casa, ¿verdad? Este hombre, llamado Cornelio, porque lo llaman por su nombre, cuando la Biblia llama a alguien por su nombre es porque le quiere dar honor, le quiere hacer énfasis, ¿verdad? Cuando menciona a alguien, lo está exaltando, y en este momento se está hablando aquí muy bien de Cornelio, pero pues no debemos olvidarnos de que Cornelio es un soldado que está a cargo de más soldados. Si ustedes conocen el carácter de un soldado es una persona de carácter duro, de carácter recio, una persona de guerra, a lo mejor de sentimientos duros. Si un soldado tiene estas características, ¿se imagina la característica del que está a cargo de ellos? Debe ser mucho más duro, ¿verdad? Pero no por eso vamos a decir que era un hombre apartado, un hombre que no empatizaba con sus semejantes. No, muy al contrario. Vemos que tenía influencia no solamente sobre toda su casa, sino que tenía influencia sobre amigos y personas conocidas. De tal manera que esto va a servir para que el evangelio sea esparcido a mucho más personas. Cornelio es un centurión, como les digo, y tal vez pensamos que los centuriones, la mayoría, podrían haber sido personas malas. ¿Por qué? Porque son personas que están
en autoridad y que tienen a su mando personas a su mando. Muchos de ustedes, los que han estado en un puesto de autoridad, saben lo difícil que es, y más siendo cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que están bajo tu cargo precisamente pueden pensar, bueno, ¿y eso qué es cristiano, verdad? Pero cuando una persona está en autoridad, no está y es cristiano, no está para sobarle la espalda a nadie. Está para cumplir las metas de una compañía, de un negocio, de cualquier cosa que está a cargo. Él tiene que cumplir la tarea que le ha sido encomendado. Si por tratar de ser buena onda descuida su principal trabajo, no está cumpliendo su función. Así que, si usted es cristiano y está en autoridad, tiene que lidiar con esas cosas. Pero a la vez tiene que pedirle a Dios que le dé la gracia, como a Cornelio, para que sea una persona de influencia, para que sea una persona que pueda compartir su fe y que pueda deslindar sus responsabilidades seculares con su responsabilidad como cristiano, ¿verdad? No es la única persona que está en autoridad de la cual la Biblia nos habla que tuvo buena influencia. De hecho, en el libro de Lucas vemos en el capítulo 7 que precisamente había un centurión el cual era muy apreciado. Este centurión tenía un siervo el cual estaba enfermo. Cuando se dan cuenta los ancianos de esa ciudad y cuando se da cuenta este centurión de que Jesús iba llegando a Capernaum, le dice a los ancianos, vayan e intercedan por mí ante él. Tengo este siervo a cual quiero y está enfermo, está muriendo. Vayan y díganle si puede venir a orar por mi siervo. Así que estas personas que apreciaban mucho a este centurión van ante Jesús. Los ancianos le dicen, tenemos un centurión, el cual es temeroso de Dios, nos ha construido una sinagoga, da mucha ayuda a nuestro pueblo lo ha hecho mucho bien, pero en este momento tiene un hijo que se encuentra enfermo, que se encuentra en necesidad. Te pedimos, te rogamos por favor que vayas y ores por su siervo. Y cuando Jesús decide ir y orar por su siervo de este centurión, dice que mientras iba en el camino, este centurión mandó otra comitiva y le dice que no es necesario que vaya, no es necesario que vayas, porque yo mismo soy hombre en autoridad, que cuando le digo a un soldado, ve y haz esto, va, y cuando le digo a otro, ven, viene. Si tú solamente dices la palabra, dice, no soy digno de que tú poses en mi casa. Precisamente por eso no fui ante ti, porque no me sentí digno de que tú vengas a mi casa. Simplemente tú di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se quedó sorprendido, dice, porque en todo Israel no vi una fe más grande que la de este centurión. Una fe digna de admirar, digna de reconocerse. Les digo, hay personas que están en autoridad y pueden ser de influencia, que pueden impactar a otros. Cuando Jesús estaba en la tumba, escuchamos hablar de otro centurión. Jesús muere y al pie de la tumba estaba un centurión y dijo, este hombre era inocente, este hombre en verdad era el Hijo de Dios. O sea que podemos estar en autoridad y ser empáticos con nuestros semejantes, podemos relacionarnos con ellos y que ellos sientan que a nosotros nos importa su situación. Esta fue la situación de estos centuriones, ¿verdad? Centurión de la compañía llamada la italiana, dice, era piadoso, como lo vimos, temeroso de Dios con toda su casa. No solamente él era temeroso de Dios, sino que toda su casa, dice, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y oraba a Dios siempre. ¿Qué quiere decir eso? De que Cornelio era temeroso de Dios con toda su casa. Bueno, cuando la Biblia nos dice que Cornelio era temeroso de Dios y hacía oraciones siempre, nos dice que era una persona que ya había sido atraído
por el Dios de Israel y que ya se encontraba en una sinagoga aprendiendo del Dios de Israel y que ya tenía la costumbre de orar a Dios en todo tiempo, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y es precisamente en una de estas oraciones que Dios se le va a revelar a Cornelio. Cuando la Biblia nos dice que Cornelio era un temeroso de Dios, era porque estaba en ese proceso de conversión al Dios de Israel. Estaba en ese proceso, aún no completaba su circuncisión. ¿Por qué? Porque estaba siendo instruido en la palabra, ya creía en la palabra, ya creía en el Dios de Israel, ya creía y tenía fe en el Dios de Israel, de tal manera que oraba a Dios siempre, pero le faltaba un paso, le faltaba circuncidarse y bautizarse. Por eso todavía es conocido como temeroso de Dios. A estos también se les conoce como prosélitos, prosélitos de la puerta. ¿Por qué? Porque en una sinagoga las primeras bancas las ocupaban los judíos y sus familias. Y en las bancas de en medio o enseguida de los judíos se encontraban los que ya eran prosélitos, aquel gentil que allí había tenido la conversión al Dios de Israel. Y más atrás, hasta el final, se encontraban lo que eran los prosélitos de justicia. Estos eran conocidos también como prosélitos de la puerta, precisamente por eso, porque estaban en su proceso. Les faltaba dar ya el último paso en la conversión al Dios de Israel. Y aquí vamos a ver que es el escenario perfecto para que Dios se revele a los gentiles de una manera diferente. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente una visión como a la hora novena del día, que son como las 3 de la tarde, y un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Tuvo una visión él. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que tienes que hacer. Bueno, aquí es donde va a entrar Pedro, ¿verdad? En esta clase estamos recordando varias conversiones, ¿verdad? Conversiones que fueron muy importantes para que la fe llegara a los gentiles. La primera conversión que vimos fue la de Pablo. La siguiente conversión que vamos a ver es la de Cornelio. Pero hay otra conversión que también es muy importante. Va a ser la conversión de Pedro. Pero de Pedro, ¿acaso Pedro necesita conversión? Bueno, déjala en pausa, ¿ah? Y vamos a continuar con la clase. Dice que después de que Cornelio tiene esta visión, donde ve a este varón, manda a que vayan por Pedro a Jope. Dice, y él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Por qué los ángeles no fueron más allá? Siempre dieron órdenes a los hombres de que ve y dile a esta persona que venga y te habla para que él te diga lo que es necesario que hagas. Cuando Pablo iba a Damasco y estaba posado en Damasco, un ángel no se le apareció a Pablo y no le dijo qué es lo que tenía que hacer. Un ángel se le apareció a Ananías y le dijo: ve y ora por Pablo y dile lo que tiene que hacer. Y cuando fue y oró por Pablo, este fue sanado y le dijo que era necesario convertirse, que era necesario bautizarse. Y en eso se levantó y fue bautizado Pablo. Cuando el etíope iba camino a casa, también Felipe
también a Felipe se le aparece un ángel y le dice, ve en el camino a Cesarea, porque le tenía una misión con este etíope. Y cuando Felipe llega, mira que el etíope estaba leyendo las escrituras y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y cuando vio qué pasaje es el que estaba leyendo y vio el pasaje que estaba leyendo y de ahí comenzó a predicar el evangelio. Y el etíope, que ya era un prosélito, que ya tenía adoptada la fe del Dios de Israel, cuando creyó que Jesús era el Hijo de Dios, dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí fue su fe completa. Un ángel no fue con el etíope, un ángel fue con Felipe, para que Felipe llevara a cabo la obra de evangelización. Aquí vamos a ver que también un ángel va con Pedro, un ángel que también ya se le había aparecido a Cornelio, que no le da el plan a Cornelio. A Cornelio le dice, ve y manda llamar a este hombre llamado Pedro y él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué los ángeles nunca intervinieron en dar el mensaje de salvación a los hombres? Porque es un privilegio que tiene precisamente el ser humano, de llevar las buenas nuevas de salvación a sus semejantes, de dar de gracia lo que por gracia recibimos. Es ese privilegio que tiene usted y que tengo yo de compartir el evangelio a toda criatura. Es un privilegio que no se lo debe dejar que se lo quite nadie. Usted debe compartir el evangelio de todas las maneras que usted pueda, ¿verdad? Los ángeles anhelan ver estas cosas, desean participar de estas cosas, pero su tarea es limitada, porque el privilegio lo tiene usted, el privilegio lo tenemos nosotros, de compartir las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Como dice en la palabra, al judío primeramente y después al griego. Y les digo, hasta este momento, la fe en Jesús no se había esparcido más allá del marco del judaísmo. Ido el ángel, voy en el 7. Bueno, pero antes de pasar, les digo, es un privilegio que los ángeles quisieran tener, es un privilegio que tenemos nosotros, pero ¿por qué Pedro se le involucra en esta escena? Aquí es donde vamos a ver por qué a Pedro se le concede este privilegio. ¿Por qué? Si en la conversión de Pablo se utiliza una persona que vivía localmente allí en Damasco, y de ahí en Damasco fue y le predicó a Pablo que estaba en Damasco. ¿Sabe quién estaba en Cesarea, en la misma ciudad en la que estaba Cornelio? Felipe. Al final del capítulo 8, después de que le predica al etíope, dice que subió a Cesarea y hizo de Cesarea su hogar. Ahí se estableció, ahí fue conocido como evangelista, porque más adelante, como ya les había mencionado, en el capítulo 21, cuando Pedro regresa de uno de sus viajes, llega a Cesarea y posa en un hogar en el hogar de Felipe, el cual era conocido como Felipe el Evangelista, el cual tenía 4 doncellas. Bueno, ahí se encontraba Felipe en esa misma ciudad, pero a Felipe no se le dio el privilegio de ir y compartir el evangelio a Cornelio. ¿Por qué no? Si ya era un evangelista. Un evangelista es aquel que tiene el don de compartir la palabra y que las masas se conviertan. ¿Por qué a Felipe no se le dio el privilegio de compartir el evangelio a Cornelio? Bueno, es que Dios tenía planes mucho más grandes. No solamente estaba tratando con la vida de Cornelio, iba a tratar con la vida de los apóstoles. Y es ahí donde va a haber otra conversión. Ellos no habían esparcido el evangelio más allá, como les digo, del marco del judaísmo, más allá de sus conciudadanos.
Era un privilegio que ellos estaban reservando. Sí, habían ido a otras ciudades y el evangelio ya había salido a otros países. Pero ¿sabe a dónde iban y predicaban? En las sinagogas. Y le predicaban a sus conciudadanos. Bueno, regreso al 7. Dice, y ido aquel ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que lo asistía. Es ahí donde les digo que Cornelio tenía una influencia mucho más allá de su autoridad. Era capaz de influenciar no solamente en lo que a su autoridad le permitía, era capaz de influenciar aún con su fe, aún con su forma de ser. 8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, que es como a las 12 del día, a la mediodía. Dice, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Por qué menciona que Pedro tuvo hambre? Bueno, porque precisamente su condición le va a servir para probarlo de una manera mucho más fuerte. Porque en el hambre él puede llegar a sentir una debilidad mucho más fuerte. Una debilidad que le permitiría más caer. Es precisamente en la debilidad que el diablo quiso tentar a Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. Pero en cada una de las cosas que Satanás lo tentó, Jesús le dijo a Satanás, escrito está, ¿verdad? Y le refutó cada una de las cosas. Y ni aún en el hambre pudo hacer que Jesús fallara. Y es precisamente en esa hambre en la que Pedro va a ser tentado. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajada a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una gran voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Es aquí, en medio de esta hambre, en la que Pedro va a ser tentado. Dice que ese manto desciende atado de las 4 puntas, baja a la tierra con todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Pero en medio de esta hambre se le ordena que mate y coma. Y él aquí le responde, no, Señor. Tal pareciera que es una contradicción. ¿Por qué? Porque si le dice Señor, estás bajo su autoridad y no le puedes decir no. ¿Ah? Si tú le dices a alguien Señor, no le puedes decir no. Porque entonces hay un problema. O no es tu Señor o estás desobedeciendo a tu Señor. Aquí la fe de Pedro es tentado en su máximo, porque tenía hambre, había alimento, ya se le había ordenado que matara y comiera. Pero Pedro mira una cosa, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo por 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Se repitió esta escena por 3 veces. Pedro tuvo esta negativa por 3 veces. Pedro, qué raro en Pedro, ¿verdad? Que le dijera no. Es que Pedro ya tenía experiencia en esto. Le dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. No, no, maestro. Aléjate de mí, Satanás. Porque no mire las cosas de Dios, ¿verdad?
otra escena en la que, hay varias escenas en la que él les dice no, pero otra de las más conocidas es donde le dice que va a ser entregado a los principales y que todos le van a negar. No, yo no te negaré, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y vemos que es otro de este historial en el que Pedro es conocido porque le lleva la contraria a Dios. Hay otros que ahorita no, tenía como 4 veces, pero se me olvidaron ya 2. Pero bueno, ustedes saben que Pedro era así, que constantemente le estaba llevando la contraria a Jesús. Y Jesús siempre dice, ay Pedro, si te lo digo yo es porque sé, ¿verdad? Aquí dice que se hizo por 3 veces. Tal vez se acordó de que también por 3 veces, una vez ya le habían dicho que por 3 veces le iba a negar. Y bueno, no le quedó más que aceptar y reconocer que era una visión del cielo. En la palabra de Dios, el pueblo de Dios se conoce muy bien lo que es una visión. Una visión no precisamente significa literalmente lo que te está mostrando la visión. No quiere decir eso. Muchas veces lo que una visión representa algo más. Es simplemente un simbolismo de algo que se te quiere dar a conocer. Cuando Egipto iba a ser, le iba a llegar esta hambruna de 7 años, pero también le iba a llegar 7 años de abundancia. Cuando Faraón vio esta visión de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, supo que era una visión y buscó quien se la interpretara. No hubo quien se la interpretara, pero José, un hombre de Dios, le da la interpretación. No tiene que ver nada con vacas. Lo que las vacas representaban eran 7 años las 7 vacas gordas representaban 7 años de abundancia y las otras vacas flacas representaban 7 años de escasez. Cuando Daniel se le presenta la visión de aquellas bestias, creo que es capítulo 7, si no me equivoco, donde se presentan estas 4 bestias, la visión no tenía que ver nada también con animales. Lo que estos animales representaban eran los imperios que se iban a levantar a través del tiempo. Los 4, esa es una visión. Así que Pedro se queda meditando y se queda pensando, ¿qué es lo que querrá decir esta visión? Dice, y esto se hizo por 3 veces, aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamaron y preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el cual buscáis. ¿Cuál es la causa por las que habéis venido? Bueno, estos hombres llegaron después de que Pedro había tenido la visión. Pedro se encuentra en la azotea de la casa, donde había subido a orar. Ya había pasado toda esta escena en la que él se le había negado a Dios, al Señor, y después de esto se cumple. Dice que Pedro está perplejo dentro de sí sobre lo que significaría aquella visión. ¿Qué será lo que significa esa visión? ¿Será que Dios quiere que yo me empiece a alimentar con animales inmundos, con animales que no son aptos? Porque de acuerdo a las leyes en Levíticos, Dios estableció la comida en animales que eran aptos. A los que eran limpios los llamó alimentos, pero a los animales que eran impuros, que no eran limpios, les llamó que no eran aptos para comer. De hecho, esos alimentos no son, esos
Esos animales no son conocidos como alimentos. Los animales que son conocidos como alimentos son los que son puros, son los que son limpios. Aquellos que tienen pezuña y que rumian, en el caso de los animales terrestres, ¿verdad? Los animales del mar tienen otras características, los animales del cielo tienen otras características, pero Dios le enseñó a su pueblo qué cosas eran limpias y qué cosas no eran limpias. Aquí está Pedro pensando, ¿acaso Dios quiere que yo me empiece a alimentar de alimentos que son impuros? Porque hay muchos que enseñan esta enseñanza, de que aquí Dios está aboliendo una ley. Bueno, espere, vamos más allá, lo vamos a explicar. Dios no está aboliendo ninguna ley. El mismo Señor Jesucristo dice, porque ni una jota ni una tilde pasará. Dice, yo no he venido a abolir la ley. Todo tendrá su cumplimiento. Ni una jota ni una tilde dejará de tener cumplimiento. Aquí Dios no está aboliendo ninguna ley, ni le está diciendo a Pedro que se alimentara de alimentos inmundos. La visión va a tener su interpretación. Dice, y entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Se imaginan la sorpresa de Pedro cuando le dicen, hey, baja porque han venido a buscarte? Donde baja y mira que los que llegaron fueron gentiles. Porque si hubieran sido judíos, él los hubiera identificado. De hecho, luego se nota, ¿verdad? Se notaba entre el que era judío, se notaba entre el que era galileo, se notaba entre el que era gentil. Y es aquí donde dice, oh, ya puedo conectar la visión. Dios tiene algo para con los gentiles. Así que no se trataba de alimentos, ¿verdad? Es que se nota, ¿verdad? Se nota en nuestro caminar, así de fácil. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Sí, verdad? Ah, sí, ¿por qué? No, pues, veo que eres diferente, te comportas diferente, caminas diferente. Das ejemplo como trabajador de que eres diferente, ¿verdad? Entonces dijeron en el 22, cuando estos hombres llegaron, ya aquí, cuando ya tienen interacción con Pedro, dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. En la primera descripción de Cornelio no se le menciona como varón justo, sino que estos hombres le agregan. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Cornelio, sabían que Cornelio era un hombre justo, sabían que era temeroso de Dios. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente levantando se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Aquí va a llevar también, aparte de las personas que mandó Cornelio, Pedro se va a ir con unos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo invocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, aquí viene la interpretación de esa revelación que Pedro había tenido. Les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se dan cuenta aquí de que la visión no tenía nada que ver con comida, sino que tenía que ver
con personas. Y es que dentro del marco del judaísmo se tiene esta concepción de que ellos son el pueblo privilegiado de Dios, de que ellos son los que tienen ese privilegio de que Dios les haya concedido la palabra, que les haya concedido los pactos, que les haya concedido las promesas, que les haya concedido el Mesías. Bueno, ellos son privilegiados, sí es cierto, pero ellos tienen una concepción del gentil muy diferente. Creen que el gentil son personas de segunda. El judío está hasta acá, ¿verdad? Y de hecho, en sus oraciones, cuando ellos oran a Dios, en sus oraciones le dan gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me has hecho un hombre. Gracias porque no me has hecho mujer o porque no me has hecho un gentil. O sea, del gentil tienen una concepción mucho más baja. Creen que para ellos no hay salvación, que simplemente son más leña para el infierno. ¿Ah? Esa es la concepción. Y cuán inmundo era que ellos se juntaran con los gentiles. O sea, ellos consideraban que era inmundo, que era contaminarse. Por eso les dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. No se podían juntar ni acercarse con un extranjero. Pero esta no es una enseñanza de acuerdo a la palabra. Esta es una enseñanza de acuerdo a las tradiciones de los ancianos. En la palabra no dice que no te juntes o que no te acerques a un extranjero o a un gentil. La palabra sí te prohíbe, le prohibía al pueblo de Dios hacer alianzas, hacer convenios con un extranjero, con aquellos que tuvieran un Dios diferente. Sí les prohibía tener alianzas, porque al tener alianzas, ellos ponían de por medio a su Dios. Y Dios no quería tener nada que ver con otros dioses. Esas eran las alianzas que Dios prohibía. Pero el juntarse o acercarse a un gentil, eso no estaba dentro de la palabra. Eso no era cierto. Dios le dio las promesas a Abraham. Dios le da la promesa a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una gran nación, ¿verdad? Y cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, se levanta y forma de él una familia grande después de no poder concebir. Levanta una familia grande, muy numerosa, grande, pero la promesa que originalmente se le dio a Abraham, de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que era un plan que aún no se había llevado a cabo. De que nosotros, de que usted y yo estamos incluidos en los planes de Dios. La responsabilidad de que el Dios fuera dado a conocer a las demás naciones era del pueblo de Israel, pero aún no habían llevado a cabo esa misión. Se habían quedado con ese privilegio de tener ese Dios santo, puro, con aquellas leyes justas, se habían quedado con ello y no lo habían hecho. Pero Dios se encarga de esparcirlos por toda la tierra, y una vez que los tiene esparcidos por toda la tierra, viene el cumplimiento de las promesas. Nace Cristo, nace Jesús, nacido de mujer, y después de que nace Cristo, entonces sí se va a llevar a cabo el plan de que el Dios sea conocido en todos los confines de la tierra. Y Dios va a utilizar precisamente a su pueblo. Y cuando Pablo lo veamos en el libro de Hechos, predicando en otros países, en otras ciudades, vamos a ver que donde llega primeramente a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos ya tenían cierto impacto sobre las comunidades en las que habían llegado. Sabían que las comunidades en las que ellos llegaron, sabían que eran un pueblo diferente y que tenían un Dios diferente, que tenían un Dios justo. Así que cuando llegaban y aprendían, los pueblos extranjeros sentían atracción por el Dios de Israel. Y ya cuando el evangelio sea esparcido, es ahí donde los gentiles van a entrar dentro de la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero es algo que ellos no habían visto. Estos eventos están teniendo lugar en el año 40 después de Cristo. Y es un conflicto
que no crea que se va a resolver aquí. Van a pasar más de 10 años y este problema se va a seguir consultando, se va a seguir teniendo. En el capítulo 15, pasados ya 10 años, se va a seguir consultando este problema de que se les predique a Cristo, de que Cristo sea predicado a los gentiles sin siquiera haber sido circuncidados. Y el problema, Pedro lo va a tener. No, el problema no va a ser de ¿por qué le predicaste a los gentiles? El problema no va a ser ¿por qué llevaste la palabra a los gentiles? El problema a Pedro va a ser ¿por qué entraste a morar en casa de gentiles? Si sabes que es abominable para nosotros. No va a ser ni por qué los bautizaste, ni por qué les predicaste. A Pedro lo van a cuestionar, ¿por qué entraste a casa de gentiles? Ese va a ser el problema. Si sabes que para nosotros es abominable, con esa actitud, el evangelio nunca hubiera salido del pueblo de Israel. Pero aquí es donde viene esa conversión que les comentaba, la conversión de Pedro, donde Pedro se va a dar cuenta de que si Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre estas personas, ¿quién soy yo para impedir que ellos se bauticen, para impedir que ellos vengan a ser parte del pueblo de Israel? Va a decir Pedro, ¿quién soy yo? Tal vez si le hubiera tocado a Felipe predicarlos, Felipe no hubiera tenido la influencia de cambiar el punto de vista dentro de los judíos. Pero Dios va a utilizar a uno de los líderes principales dentro de los judíos. Va a utilizar a Pedro para que tenga mayor impacto y para que se diga, bueno, está bien, vamos a dejar que los gentiles vengan y se conviertan. De todos modos, cada día de reposo, Moisés se les va a enseñar acerca de Moisés y de las leyes. Sabían que era cuestión de tiempo de que el gentil fuera adoptando la identidad que Dios quiere de una persona. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, su vida es transformada. Parte de la santidad no solamente es guardar la palabra. Hay muchas cosas en las que cuando nosotros practicamos cosas de la palabra, Dios dice que nos santificamos. Nos santificamos cuando oramos, pero esto lo aprendemos del Dios de Israel. Nos santificamos cuando somos personas más justas ante nuestros semejantes, pero esto no lo aprendemos sino cuando llegamos al Dios de Israel. Nos santificamos cuando llevamos una dieta de acuerdo a como dice la palabra, pero esto no lo aprendemos sino cuando vamos a la palabra del Dios de Israel. Porque Dios, cuando da estas leyes allá abajo, dice, yo Jehová, firmando dice, porque yo Jehová soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Y cuando nosotros obedecemos a la palabra, nos santificamos. Nos santificamos en verdad. Dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora estaba yo en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente. Y dijo Cornelio, ahí en el 31, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para ver todo lo que Dios te ha mandado.
¿verdad? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y del que hace justicia. Dios se agrada del que le teme y que hace justicia. Pero ¿cómo aprendemos a tener el temor de Dios? ¿O cómo aprendemos a ser hombres más justos? Cuando venimos a la palabra, ¿verdad? Aquí Cornelio ya era una persona que estaba en ese proceso de conversión, ya era una persona que estaba moralmente puro. No era una persona que era inmoral, era una persona que moralmente era puro. Dentro del judaísmo se manejan dos tipos de pureza. La pureza ritual, la cual te permite acercarte al templo y a las cosas del templo, y existe la pureza moral, la cual te permite estar bien delante de Dios. De tal manera que si tú te impurificas ritualmente, simplemente no puedes entrar al templo, sino hasta que llevas ese proceso de pureza, y ya te puedes acercar al templo en el marco del judaísmo. Pero si estás moralmente puro, estás bien ante Dios. Esos fueron los requisitos para que el Espíritu Santo descendiera sobre Cornelio y sobre todos los que estaban en su casa. Aunque ritualmente no, a lo mejor no estaban puros porque vivían en una ciudad pagana, Cesarea, una ciudad llena de ídolos, llena de idolatría. Aunque no podían cumplir con ese requisito, sí cumplían con otro requisito, que era, vivían, moralmente eran puros, vivían de acuerdo a la palabra. Por eso el Espíritu Santo descendió. El Espíritu Santo no desciende en una vasija que está sucia, en una vasija que peca. El Espíritu Santo desciende sobre aquellos que le temen y guardan su palabra. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos y que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeron recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué? Porque eran personas temerosas de Dios, porque eran personas que guardaban la palabra de Dios, ¿verdad? Porque se derramó 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Wow, yo me sorprendo porque precisamente a la mujer el cumplimiento que aquí, que Dios le prometió a Pedro, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta puerta y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y aquí te daré las llaves de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro tenía esas llaves? ¿Por qué? Porque cuando le tocó predicar, es a Pedro al que le toca predicar un discurso ante todos los de su nación, ante todos los judíos. Y en su primer discurso entran los judíos, entran a la promesa. Pero aquí Pedro se le está dando el privilegio de que utilice otra de las llaves del reino de los cielos.
Y aquí a Pedro se le da el privilegio de ser aquel que le abre la puerta a Jesucristo, a judíos, pero también a gentiles. Más tarde, Pablo va a ser el principal precursor, va a ser el principal promotor del Evangelio, pero Pedro es el que tiene el privilegio de que el pueblo judío entre a las promesas de Dios y de que el pueblo judío, que el pueblo gentil entre. Posiblemente esa sea una de las mejores interpretaciones, porque es Pedro el que le toca abrir en la entrada a los dos pueblos. Pues acá dice, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandando a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y aquí vamos a dejar lugar porque la hermana ya le robé tiempo, no podía terminar. Vamos a ver qué puede hacer con media hora, hermana, 35 minutos. Dios les bendiga. La clase continúa, la clase sigue interesante, la clase sigue el hilo. Amén, amén. Bueno, que el Señor les bendiga en esta mañana. En otras ocasiones me han tocado, como hoy al hermano Julián, capítulos un poco más largos. Hoy me tocó un capítulo más cortito. Yo creo que sí vamos a completar con el tiempo. Lo que yo puedo, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, lo que yo puedo entender aquí es que es como la conclusión del capítulo 10 que acabamos de estudiar en esta hora. Y yo les voy a pedir que, bueno, así como estén, hagamos una oración. Amén. Padre bendito, en este momento, Señor, nuevamente, Señor, queremos ponernos delante de tu presencia para que a través de tu palabra sea, Señor, tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, revelándonos los propósitos que tú tienes, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva, porque tu palabra es eficaz. Siempre, Señor, tiene un propósito, Padre, y a través de ella, Señor, tú quieres también, Señor, despertar nuestro espíritu, Señor, a los planes, Señor, a los propósitos que tú tienes, Señor, cuando envías tu palabra a nuestra vida. Gracias por esta mañana, gracias por este capítulo que acabamos, Señor, de escuchar, Señor. Ahora te pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando nuestra vida, Señor, desde esta hora en este otro capítulo. Te damos gracias, Señor. Yo me hago a un lado y que sea tu Espíritu Santo tomando mi vida, recordándome, Padre Celestial, lo que tú has enseñado a mi corazón, Señor, para poderlo aplicar en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hay un versículo que todos nosotros conocemos que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esta promesa de salvación que nosotros hemos leído y hemos creído, sabemos que es para todo el mundo. Y aquí en estos versículos les decía que es desde el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 18, es como la conclusión del capítulo 10. La conversión, el derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio, sobre su familia, sobre todos los que estaban ahí, fue algo grande, algo impactante, que dice aquí la palabra del Señor que Pedro y las personas que lo acompañaron, los hermanos que lo acompañaron, se quedaron atónitos. Ellos no podían comprender la manera en que Dios estaba bendiciendo a los gentiles, que era una forma en la que ellos no estaban acostumbrados, ni habían creído, ni tampoco pensaban que fuera de esta manera, aunque muchas veces Dios desde el principio les había revelado sus propósitos. Ellos habían tomado las cosas del Señor de una manera muy exclusiva. Ellos pensaban que solamente a ellos les pertenecía todo lo sagrado, todo lo relacionado con las promesas, todo lo relacionado, como nos explicó hace rato el hermano Julián, la salvación, la ley, todo lo relacionado con las cosas de Dios. Ellos pensaban que era exclusivo de los judíos. Y la manera en que ellos pensaban, la manera en que ellos creían, la forma en que Dios estaba llegando a los gentiles,
no era como ellos estaban acostumbrados por las tradiciones, aunque en la ley, muchas de las cosas que Dios estaba manifestando no venían en la ley, pero ellos la tenían como una tradición. Y eso les hizo que ellos se quedaran atónitos, que no podían comprender. Y dice la palabra del Señor que esas mismas personas corrieron la noticia, corrieron la voz. Aquí dice que oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, esta noticia, Pedro y estos hermanos estaban ¿en qué? En Cesarea, ¿no? Estaban en Cesarea. De acá a Cesarea, hace rato le preguntaba al hermano cuántos kilómetros había hacia Jerusalén, y él dice que aproximadamente 45 kilómetros. En aquel tiempo, ahorita nosotros decimos 45 kilómetros en media hora, en carro, pero en aquel tiempo era a pie. Y aunque se tardaban varios días para poder llegar de un lugar a otro, imagínense la noticia que había impactado a aquellas personas. Para cuando Pedro llegó a Jerusalén, ya los otros hermanos, juntamente con los apóstoles, y estaban, dice, esperando a Pedro para confrontarlo, dice en el versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? A ellos, hermanos, como que no les interesaba mucho lo que Dios había hecho acerca de la salvación, del derramamiento del Espíritu Santo. Lo que ellos estaban aquí disputando eran las tradiciones que ellos tenían. El comer, el entrar en la casa de un gentil y el comer con él era tener una comunión con él, era tener una relación con él, era estar de acuerdo con él. Y eso era lo que ellos disputaban. Algunas personas, algunos comentarios dicen que lo que pasó en la casa de Cornelio fue como el segundo Pentecostés. El primer Pentecostés fue a los judíos, pero ahora era como un segundo Pentecostés que era para los gentiles. Dios estaba derramando de su espíritu, Dios estaba salvando, Dios estaba entregando esas promesas de vida eterna también a los gentiles, pero no era la manera de los judíos. El hermano dice que había procesos. Primero eran prosélitos, y luego ellos tenían que aceptar los ritos de los judíos, convertirse a un judío para poder tener las promesas de Dios, para poder ser salvos. Y esa no era la forma en la que Dios estaba obrando, y eso ellos no lo podían entender. Entonces dice, Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, en capítulos anteriores nosotros conocimos a un Pedro muy diferente a este Pedro. El hermano decía que Pedro también recibió una conversión, un cambio. Cuando Pedro no tenía la llenura del Espíritu Santo, su carácter era violento, su carácter era explosivo, él no se dejaba de nadie, inmediatamente reaccionaba, no tenía dominio propio, no tenía control. Sin embargo, aquí vemos a un Pedro diferente, vemos a un Pedro transformado, vemos a un Pedro dirigido por el Espíritu Santo. Y él, en vez de confrontarlos o seguir con la confrontación, en hacer que ese problema se hiciera más grande, él, con ese dominio propio, con ese control, empezó a contarles por orden lo que había sucedido. Y les dice, nuevamente se repite la visión o lo que Pedro vivió. Aquí el escritor, que es Lucas, a veces cuando nosotros vemos una cosa que se repite, pensamos, ¿pero por qué? Algo tiene que ver.
desde el versículo 5 hasta el versículo 17, Pedro les empieza a contar todo lo que viene escrito en el capítulo 10, también parte del capítulo 10 sobre la conversión de Cornelio. Dice entonces: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Oí la voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Bueno, aquí me voy a detener. ¿Por qué el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, volvió a repetir esta escritura? Se dice que cuando se repite alguna escritura, porque en aquel tiempo el escribir era un poco costoso y difícil. No tenían máquinas de escribir, no había imprentas, no tenían la facilidad que ahora nosotros tenemos. Pero cuando algo repetían era porque era algo muy importante. Y aquí lo que Pedro... era muy importante para los discípulos, era muy importante para los apóstoles, era muy importante para los hermanos que ya habían creído en el Señor. Dice que a mismo Pedro, esa misma visión se le repitió 3 veces. Pedro tenía que comprender y estar completamente seguro de los procesos que Dios estaba usando para hacer que el evangelio fuera llevado a todo el mundo y se cumplieran las promesas de Dios. El hermano mencionó en el pacto de Abraham, que fue desde el Antiguo Testamento, cómo Dios le dijo a Abraham que a través de él iban a ser benditas toda la tierra, iban a ser benditas todas las naciones del mundo. Muchas veces vemos en la palabra del Señor cómo Dios tenía planes para todo el mundo y no solamente planes de salvación y no solamente para los judíos. Cuando a Pedro se le repitió esto era porque Pedro necesitaba entender, él como líder de la iglesia, él necesitaba comprender para poderlo explicar a las otras personas que le estaban pidiendo cuentas. Pedro entendió que aquel lienzo, que aquella visión no se trataba de la dieta, no se trataba de los animales, sino que se trataba de las personas. Y a través de las visiones, a veces nosotros no entendemos los planes, los propósitos que Dios tiene una vez hasta que ya pasa regularmente un tiempo. Entonces podemos entender por qué Dios permitió, por qué Dios reveló o por qué Dios dio algunas señales. Cuando yo estaba leyendo acerca de esta visión, yo me acordé cuando también esta iglesia se empezó a formar, o también Dios tenía planes para levantar este lugar. Nosotros éramos miembros de una iglesia, estábamos en oración, había veladas de oración, y Dios primero me dio 2 visiones. Una visión se cumplió. La primera fue una experiencia muy bonita porque yo estaba parada detrás de una banca y cuando yo levanté mis manos, haga de cuenta que enfrente de mí se puso una escalera. Y yo miraba hacia la escalera, yo me olvidé, prácticamente en ese momento yo me olvidé de la oración, me olvidé de que estaba en el templo, me olvidé de lo que estábamos haciendo. Y me enfoqué sobre la escalera. Y yo empecé a subir la escalera, pero yo no sabía hacia dónde iba. Lo único que sabía, ¿por qué yo no podía tocar la banca si yo iba caminando hacia enfrente en la escalera? Pero de la escalera empezó a bajar una figura. Solamente le vi la túnica, pero yo pude entender
que era nuestro Señor Jesucristo. Y fui subiendo todavía otro escalón más y vi sus manos con las cicatrices de los clavos. Y lo único que hice yo fue tomarme de su mano y la visión desapareció. Bueno, esa fue como una probadita, pero yo no entendía que a través de la visión, a través de las visiones Dios me quería enseñar algo. La segunda visión después de esa fue acerca de un culto. Estábamos en el servicio y todos, yo escuché las peticiones de todos. Mi mamá pidió la petición de que Dios le ayudara porque ella quería comprar una Biblia de letra grande porque ella ya no podía alcanzar a leer la letra. La hermana Beatriz, ella pidió que estuviéramos orando porque su hermano estaba en la cárcel. Y así cada una de las hermanas empezaron a poner sus peticiones. Yo escuché las peticiones. Pero en ese rato, en el tiempo de la oración, yo empecé a ver esa visión. Que nos trasladamos, el servicio que estaba ahí se trasladó al aire libre debajo de 2 árboles. Y en esos 2 árboles estaba la alabanza, estaba la oración, estaba todo lo que estábamos haciendo ahí estaba, pero debajo de esos 2 árboles. Después pasó un helicóptero y empezó a aventar bastantes papelitos. Y todos los que estábamos en el servicio corrimos y tomamos un papelito. Y yo tomé uno de los papelitos. Y cuando yo lo abrí, decía, carro. Ese decía mi papelito. Bueno, terminamos el servicio, nos fuimos, avanzamos una cuadra y a mi esposo se le descompuso el carro. El carro ya traía muchas fallas. Mi esposo estaba ahorrando para reemplazarlo, para comprar otro carro. Y entonces él abrió el cofre y empezó a ver qué hacía para hacerlo andar nuevamente. Y él vino a la ventana y me comentó y me dijo, gracias a Dios, dice, unas semanas más, unos 15 días más y ya vamos a poder comprar una camioneta. Y cuando él me dijo camioneta, le dije yo, no va a ser camioneta. Y él me dijo, no, ¿por qué? Va a ser carro, va a ser un carro. Dijo, no, si yo le estoy pidiendo a Dios por una camioneta. Y yo le dije, no va a ser una camioneta, va a ser un carro. Y dijo, ¿por qué me dices que va a ser un carro? Entonces yo ya le platiqué lo que había pasado. Y él no se convenció porque él quería una camioneta. Entonces dijo, mira, yo le voy a pedir una señal a Dios. A nadie le voy a decir nada más, es entre Dios y yo. Y si se cumple esa señal, voy a comprar el carro. Y bueno, él le puso una señal a Dios, pero en una semana, en un tiempo corto. Y en esa semana, Dios le cumplió, eran 3 cosas que él le pidió a Dios. Y en esa semana, Dios le cumplió las 3 cosas. Y entonces ya me dijo a mí, le pedí esto y esto y esto. Y una de las cosas era que nosotros fuéramos a la librería Jaspe y que ahí en la librería Jaspe él tenía que encontrarse con el pastor. Y que sí, y fueron otras 2 cosas, pero la última fue esa. Entonces, en la siguiente semana, en esa misma semana, fuimos a la librería Jaspe. Y yo me acordé, no sé si en ese día le habían dado utilidades, el caso es que teníamos un poco más de solvencia y estando en la librería Jaspe yo me acordé que mi mamá necesitaba una Biblia de letra grande y le dije, Chuy, ¿le podemos comprar la Biblia a mi mamá? Y él me dijo, sí, le compramos la Biblia. Pero cuando estábamos ahí de compras llegaron los pastores y entonces salimos de ahí. Cuando salimos de ahí, entonces él me dijo, las 3 cosas que yo le pedí a Dios, ya me las confirmó. Entonces él se compró un carro. En ese carro nosotros vinimos aquí a esta colonia, aquí, ahí donde está la llave estaba un arbolito, un mezquite, ahí se nos quedó el carro. Por otra semana más se nos descompuso. Ese carro que compró él era un Tempo negro, aquí se nos quedó. A lo que voy yo es que Dios me fue preparando con esas visiones, porque la siguiente visión era acerca de la obra.
estábamos también en oración, pasamos al altar. En el altar yo empecé a ver un candado, pero un candado, pues me imagino que más o menos del tamaño del mapa, un candado demasiado grande. Pero en medio del candado decía Hebreos 13:4. Y luego yo empecé a ver una casa color verde hasta el fondo del solar, de 2 aguas, de madera. Por la orilla de la casa hacia el frente, hacia la orilla, hacia la calle, había puras plantitas de geranios, un geranio rojo, un geranio rosa, un geranio rojo, un geranio rosa. Y me puso todos los detalles, como era como una cámara, como una película que te acercaba a todos los detalles. Yo ya lo que quería era levantarme de la oración para ir a abrir la Biblia y ver qué era lo que decía ese texto. Cuando yo me fui a mi banca y empecé a abrir la Biblia, dice, honroso sea el matrimonio, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Y menos pude entender. Pero esa visión a Pedro se le repitió 3 veces, pero esa visión a mí se me repitió toda una semana y a cada rato. Porque yo me encabo a orar por los alimentos y veía el candado, veía la cita bíblica, veía la casa verde, veía los geranios, veía todo se me repetía, todo. Iba a acostarme a ponerme en las manos de Dios porque ya íbamos a dormir, veía el candado, veía la casa verde, veía... A todas horas que yo me encabo a orar, yo veía eso. Y era como una carga que tenía. Entonces, yo hablé con los pastores y me dijeron, ¿tú has visto esa casa verde? Le dije yo, no, nunca he visto. Y la hermana me dijo, en esa casa hay problemas de los que te está mostrando a través de la cita bíblica. Hay esos tipos de problemas. Y Dios quiere usar tu vida para tratar con ellos, para tratar con las personas que están teniendo sus problemas. Busca el lugar, busca la casa. Y yo le dije que sí. Y yo quedé convencida con la interpretación que me dio y yo le dije que sí, que iba a buscar la casa. Pero pasaron 6 meses y yo me olvidé. Y yo no busqué la casa. Y el día último del año estaba la predicación y en la predicación estaba el Señor hablando que muchas veces nosotros le hacemos promesas a Dios y nos olvidamos y no se las cumplimos. Y vino a mi mente que yo había dicho que iba a buscar ese lugar, que iba a buscar esa casa y no le había cumplido. Y me dio tanto sentimiento que antes de que hicieran el llamamiento y que terminara la predicación, yo pasé al altar y empecé a llorar y a pedirle perdón a Dios. Y le empecé a decir que me diera una oportunidad, que yo sí iba a buscar esa casa, que yo no sabía dónde estaba, pero que me diera la oportunidad, que a partir de mañana, que era el día primero y los días primeros mi esposo no trabajaba, yo me iba a dedicar a buscar ese lugar. Y esa era mi intención. Y cuando el siguiente día, cuando amanecimos, como mi esposo no fue a trabajar, me dijo, ¿qué vas a hacer tú hoy? Y le dije, voy a ir a buscar el lugar que yo le prometí a Dios. ¿Y cómo le vas a hacer? Le dije, voy a tomar folletos y por todas las colonias voy a andar repartiendo folletos, pero el propósito es que yo tengo que encontrar esa casa. ¿Y saben dónde la encontré? Aquí en la Niños Héroes. Enseguida donde vive la hermana Lucía, ahorita ya no está, es una casa de material. Ahí vivía una hermana, la hermana Tere. Ellos no estaban asistiendo a ningún lugar. En ese tiempo, aquí todavía no había ni agua ni luz, ni estaba pavimentado. Y aquí se me quedó el carro, allá era donde estaba la casa, enseguida de la hermana Lucía, estaba la casa verde, de madera, de 2 aguas, estaban los geranios, todo estaba. Y nosotros vivimos en Infonavit Satélite. Así que mi esposo dijo, yo me voy a llevar a 2 de los niños, voy a hacer unos tablones para cuando compartimos los alimentos ahí en la iglesia, y los niños me los voy a llevar porque cerca de la iglesia pues vivía mi mamá.
Y entonces yo me traje a Esther conmigo. Como me vine caminando por todo el canal, esta fue la primer colonia donde entramos, y la calle de enseguida fue donde yo empecé a repartir los folletos. Llegué al hogar de la hermana Mari y del hermano Paulino, los suegros del hermano Fermín. Ahí la hermana Mari me detuvo, era por la tarde, pero ahí se me hizo noche. La hermana Mari me empezó a preguntar acerca del bautismo. Y yo saqué mi Biblia y empezamos a platicar y yo le empecé a compartir, y yo le pregunté por qué ella me estaba preguntando acerca del bautismo. Ella me dijo que por la sexta habían hecho una campaña Paulino Bernal, y Paulino Bernal se había ido. Ellos habían entregado su vida a Jesucristo y ya no volvieron a asistir a la iglesia católica, ya no volvieron a bautizar a sus hijos, y ellos se estaban alimentando a través de la radio, pero ellos no asistían a ningún lugar. Y ella me invitó y me dijo, ¿y por qué no viene usted y nos enseña? Yo tengo muchos niños, y yo le dije, mire hermana, yo asisto a una iglesia, yo tengo que pedir permiso, nosotros tenemos tantos días ocupados, nosotros estábamos involucrados en la enseñanza, en todo lo que se podía nos involucrábamos en la obra del Señor. Mi esposo era presidente de los varones, yo era presidente de la femenil, él le daba clases a los niños, y le dije, y tengo todos estos días ocupados, solamente tengo 2 días que no están desocupados. Yo voy a hablar con los pastores, si ellos me dan permiso, yo vengo. Entonces quedamos de que iba a venir un sábado. Yo pedí permiso, los hermanos me dieron permiso y me vine el sábado. Cuando yo llegué a la casa de la hermana Mari Orduña, la hermana Mari ya había invitado a todos sus vecinos. Y estaba la hermana Alejandra, estaba la hermana Blanca, la hermana Ricarda todavía no, pero ahí andaban los niños, ellos eran unos niños, sus hijos eran unos niños todavía, los niños de la hermana Élida, y a todas las vecinas ahí estaban ya juntas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, nosotros, gracias al Señor, en la iglesia, pues nos ponían a predicar, podíamos dar una palabra. Entonces ahí predicamos. Ese día, a una de las hermanas, que se llama Lucía, ella ya no viene aquí, también vive aquí en la colonia, le picó un alacrán. Ella era testiga de Jehová. Los testigos de Jehová no creen en sanidades, así que ella gritaba que le había picado el alacrán. Pero cuando comenzamos a orar, el dolor desapareció y después ella gritaba que ya no le dolía nada. Encontraron el alacrán, lo mataron, pero ella entregó su vida a Jesucristo. Y de ahí empezó esta obra. A los siguientes días yo seguí viniendo, pero seguí invitando con folletos, y ahí encontré la casa. Como yo ya había encontrado la casa, ya no seguí buscando y me enfoqué en el trabajo que teníamos aquí. Cuando yo hablé con las personas de la casa, ellas así como que pelaron los ojos y me dijeron, no es cierto, lo que usted me está diciendo no es cierto. Y yo le dije que cuánto las amaba Dios, que por causa de lo que ellos estaban pasando, Dios se me había manifestado porque Dios quería hacer algo en sus vidas. Y ellas me dijeron, no es cierto, pero yo no lo tomé a mal porque yo estaba completamente segura por todos los detalles que Dios me había mostrado. Seguimos haciendo los cultos. A las siguientes semanas ellos asistieron a la iglesia y me pidieron que me quedara al último. Y me dijeron, hermana, la vez que usted fue a visitarnos y que habló con nosotros, nosotros le dijimos que no era cierto, pero sí es verdad. Y una de las hijas de la hermana Tere, llamada Marta, tiene un esposo que es fotógrafo. Y en ese tiempo ellos se habían separado por causa del adulterio. Y ella estaba viviendo con la hermana Tere. Y entonces me dijo, es que nosotros no le quisimos decir que sí porque no la conocíamos ni tampoco le teníamos la confianza, pero es verdad, mi esposo me dejó por otra persona, se fue a México, yo batallo mucho con mis hijos, por eso estoy viviendo aquí con mi mamá para que me apoye, para que me ayude, pero yo ya lo perdoné, pídale a Dios que mi esposo regrese, yo lo voy a aceptar de nuevo.
y empezamos a orar y el esposo regresó. Esa era una parte que se había cumplido. Pero yo nunca tampoco me imaginé que Dios tenía algo más. Como también los discípulos aquí, cuando a través de esa visión, ni Pedro, ni los apóstoles, ni los discípulos tenían la comprensión de lo que Dios estaba empezando a hacer. Seguimos trabajando en la misión. De ahí se estableció esta iglesia. Si yo les cuento todo el testimonio, pues me voy a pasar todo el resto del servicio. Pero lo que sí sé es que hay veces que el Señor trae revelaciones de situaciones, de cosas que nosotros no lo podemos comprender en el presente, pero lo podemos comprender en el futuro. Porque esa visión, hermanos, fue algo tan real, lo tomé tan en serio, que cuando empezaron los problemas, porque cuando una iglesia se establece también viene mucha oposición, que cuando empezó la oposición y empezaron los problemas, nadie nos pudo mover, porque sabíamos que era de parte de Dios. Nunca me imaginé tampoco que aquí en este lugar donde se había descompuesto el carro, la primera vez que entramos a este lugar, ya Dios lo tenía escogido para una iglesia. Dios ya lo tenía escogido para él. Porque don Cuco, que era el presidente de la colonia, no quería a los cristianos. Y siempre que tratábamos de comprar algún terreno, porque en este tiempo había bastantes terrenos desocupados, él siempre se oponía, porque ellos eran demasiado católicos y ellos no querían a ningún hermano aquí. En la primera calle, enseguida de la hermana Carmen, empezaron a hacer servicios y fue y los paró. Gracias a Dios a nosotros nunca nos dijo nada, pero no estaban de acuerdo porque lo hacíamos en el hogar de la hermana María Orduña. Pero cuando nos vendieron este terreno, la mamá de la vecina se divorció del señor, entonces se dividieron los bienes y tuvieron que vender este terreno para dividirse los bienes y le dejaron el otro terreno a su hija, que es la que vive hoy ahí. Ella fue la que me ofreció este terreno. Dios acomodó todo porque en ese tiempo a mi esposo no lo corrieron, sino que la fábrica cerró. Entonces le habían dado un dinero y él dijo, este es el diezmo, entregó el diezmo, pero este dinero separó una parte, dijo, esto es para Dios. Este es para comprar un terreno para la obra. Y ese no se toca para nada. Venga lo que venga, ese no se toca para nada. Nosotros teníamos el dinero para comprar el terreno, pero nadie nos quería porque don Cuco se oponía. Pero cuando la señora nos ofreció, pudimos comprar este terreno. Y así fue como empezó esta obra. Y así fue como nosotros empezamos a ver que todo lo que Dios dispone, lo que Dios prepara, hay cosas que nosotros no entendemos, pero cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta de los planes tan preciosos que Dios tiene y que son para nosotros como limitaciones o que son para nosotros como de qué manera se va a hacer, porque nosotros a veces queremos encajonar a Dios, pero Dios tiene 1000 formas para poder manifestarse y llevar a cabo sus planes y llevar a cabo sus propósitos. Y de esta manera estaba empezando la predicación y la extensión del evangelio hacia todos los gentiles, aunque Pedro vagamente estaba entendiendo la visión. Dios, hermanos, estaba abriendo las puertas no solamente a una familia, no solamente a una ciudad, sino a todo el mundo. La iglesia de Antioquía, que es la segunda parte, del versículo 19 al versículo 30, es algo también bien hermoso porque aquí se estableció una iglesia que llegó a tener el primer lugar antes que la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era la iglesia primitiva, donde estaban los líderes, donde estaban los apóstoles, hermanos, y de ahí ellos salían hacia las demás partes, pero la iglesia de Antioquía llegó a tomar el primer lugar antes que la de Jerusalén para la extensión del evangelio. Ahora dice que los que se habían esparcido llegaron hasta Antioquía, de Jerusalén hasta Antioquía, 500 kilómetros hacia arriba. Y en los primeros versículos, en el 19 y en el 20, vemos a 2 grupos que
en Antioquía están trabajando. Personas que habían escuchado el Evangelio. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron de Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie en la palabra, sino solo a los judíos. ¿Por qué los judíos? Porque en Antioquía había como el 10% de la población que eran judíos, que se habían establecido ahí. Dice que había de 20,000 a 60,000 judíos. La población era como 500,000 de personas, era una ciudad muy próspera, era una ciudad que muy pagana también. Era una ciudad donde adoraban a una diosa, Artemisa, era una diosa que tenían ahí. Y hacían sacrificios, hermanos, a esa diosa. Era una ciudad politeísta, pero era una ciudad grande. Ahí en esa ciudad se empezó a extender el Evangelio por estas personas que fueron esparcidas por la persecución. Y nosotros podemos notar aquí que cuando Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y cuando les dijo que iba a ser derramado el Espíritu Santo para que fueran testigos, las personas que recibieron el Espíritu Santo se quedaron ahí en Jerusalén y no salieron a hacer el trabajo que Dios les estaba encomendando. Pero cuando vino la persecución, aquello que era dañino para la iglesia, se podía decir, Dios lo usó para bien. Y esas personas que llegaron hasta Antioquía le empezaron a compartir a los judíos. Pero no solamente a los judíos, en el versículo 20, había entre ellos, dice, otros varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. A los griegos se refiere a los que no eran judíos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Ya eran dos grupos. Los judíos le anunciaban a los judíos, los gentiles le anunciaban a los gentiles, les compartían la palabra de Dios. Y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Así fue como se estableció la iglesia de Antioquía, un gran número. Esta noticia también llegó a oídos a los líderes de Jerusalén y enviaron a Bernabé. Bernabé era uno de los mejores hombres que tenían espiritualmente en Antioquía. Bernabé iba para checar lo que estaba pasando, el alboroto que se estaba levantando en Antioquía espiritualmente, pero él tenía que regresar a Jerusalén a dar un informe. Cuando él llegó y vio, dice, la gracia de Dios, vio la gracia de Dios, lo atípico, lo anormal, lo que no estaba pasando en Jerusalén, lo que no había pasado en Antioquía y que había pasado en Jerusalén, porque ahí tanto judíos como gentiles estaban unidos sirviéndole a Dios, estaban unidos compartiendo la palabra, trabajando para el Señor. Él vio la gracia de Dios, se regocijó, los exhortó a que todos con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque dice, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Todavía cuando llegó Bernabé, se agregaron otros más, así que el trabajo de Bernabé creció. A lo mejor él pensó que no lo podía hacer solo, porque en el versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. De Antioquía a Tarso son unos cuantos kilómetros. Ahí está arriba enseguida Tarso. Pablo, hermanos, cuando él se convirtió, era como un problema en las iglesias, porque él había sido perseguidor y ahora a él lo perseguía. Y donde quiera que estaba en las iglesias tenía problemas. Así que decidieron los hermanos mandarlo otra vez a Tarso. Pero Dios tenía planes con Pablo. Así que Bernabé va por él y dice que se congregaron ahí en el versículo 26 todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ahí fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Antes se les llamaban los del camino, creyentes, santos, eran como unas 6
maneras o formas de los que le llamaban a los discípulos, se le llamaban discípulos también. Pero a partir de ahí, en Antioquía eran muy ingeniosos para poner apodos. Le pusieron un apodo a los cristianos para burlarse de ellos. Pero ellos no lo tomaron a mal, sino que para ellos era algo digno que ser seguidores de Jesucristo les llamaran cristianos, y adoptaron ese apodo hasta el día de hoy. ¿Y por qué le pusieron ese apodo? Por la forma de hablar y por la forma de imitar a Jesucristo. Ellos no cesaban de hablar y de predicar y de compartir la palabra del Señor. Antioquía fue una iglesia con una visión evangelística y con una visión misionera. Y aquí de Antioquía mandaron a Bernabé y a Saulo en los siguientes capítulos hacia los viajes misioneros. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que había entendido bien el plan de salvación que Dios tenía para todo el mundo. Después, no solamente era una iglesia misionaria, sino que dice en el 28, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, por la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por la mano de Bernabé y la mano de Saulo. Este es todo el capítulo 12. Pero a donde llegamos, hermano, no solamente era una iglesia visionaria, sino que era una iglesia generosa. Y era la hija de la iglesia de Jerusalén, ahora estaba aportando, ahora estaba ayudando a la madre que necesitaba en el tiempo en que sobrevino esa necesidad. Las características de la iglesia de Antioquía pueden para nosotros ser de bastante bendición, porque aunque esto es historia, las características de las iglesias nosotros las tenemos que también adoptar. Quizás algunas cosas nosotros no estamos haciendo bien, y a través de las iglesias, hermanos, Dios también habla en nuestras vidas. Antioquía tenía muy clara la comprensión de lo que es el Evangelio, y no estaban entre cuatro paredes, sino que ellos salían. Dice que los grupos, hermanos, no eran los apóstoles, no eran los líderes, era la iglesia. Tanto los que le predicaban a los judíos como los que le predicaban a los gentiles. Y todos ellos, hermanos, en un mismo espíritu compartían la palabra. No solamente compartían la palabra, discipulaban. Así que la iglesia de Antioquía empezó a crecer rápidamente. En el versículo 13, ustedes lo van a ver a lo mejor la siguiente semana. De ahí, hermanos, dan los nombres de los líderes que se empezaron a levantar, profetas y discípulos y maestros, hermanos, que fueron capacitados, porque ahí estaba Saulo de Tarso, que era un hombre con mucha capacidad también para enseñar a otros. Ahí estaba Bernabé, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y era un hombre generoso. Y esa generosidad de Bernabé también era transmitida, se le transmitía. Así que todo el pueblo estaba en un mismo sentir, trabajando y sirviendo para el Señor. Eran generosos, eran personas que disfrutaban servir al Señor y compartir la palabra del Señor. Estaban enfocados en el ayuno, estaban enfocados en la oración, y que eran personas obedientes, que cuando Dios les manifestaba algo, ellos estaban prontos para obedecer. Entonces, todas estas características yo creo que para nosotros también como iglesia tienen que ser de bendición, y yo creo que el Espíritu Santo también habla en nuestras vidas, porque el trabajo y la obra del Señor no ha cesado. Así que, hermanos, cuando el Espíritu Santo también nos manifieste algo, pidamos una confirmación y tratemos de obedecer, porque Dios siempre tiene planes para bien, y planes, hermanos, que están dentro de la salvación y de la vida eterna que tanto se necesita en algunas personas que no han escuchado todavía ese plan que tiene Dios para sus vidas. Y pues dejo el lugar, me pasé un poquito más, pero gracias a Dios por todas las enseñanzas que estamos recibiendo de parte
de parte del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Quiero dar lugar a Juan Carlos y todavía continúa con algo.